Quizá por ejemplo, en el tema de la reunión de portavoces que se ha acordado celebrar todos los martes por la mañana, a la 1:30 del mediodía, o pasado el mediodía, para comentar los puntos del Pleno, se acordó esa fecha por necesidades del portavoz socialista, que es el que está más comprometido en estos casos. A mí me parece que va a ser poco efectivo porque ya los puntos del Pleno están establecidos. Entonces muchas veces oímos hablar en el Congreso de los Diputados, y esto al fin y al cabo es un debate parlamentario, igual que puede ser el del Congreso de los Diputados, donde la Comisión de Portavoces se reúne con antelación a la emisión del orden del día del Pleno. Entonces, si el martes es el día que el portavoz socialista podría acudir a estas reuniones, meditando la decisión, nos parece importante que se prolongara o se realizara esta reunión después de las comisiones informativas para decidir de lo que ha ido a comisión qué es lo que pasa a Pleno. Sería lo lógico. No se va a hacer así, pues nosotros dudamos seriamente de la eficacia de esta reunión. Estaremos en ella porque nos corresponde, porque la ley así lo establece, y además nosotros creemos que es importante tener un acuerdo en todo aquello que se pueda aprobar por unanimidad del partido en el gobierno y la oposición. Eso siempre es interesante, y muchas veces, ya que en el Pleno no vamos a tener mucho tiempo para debatir ni para exponer nuestros argumentos en contra de lo que opina el equipo de gobierno, porque no hay más que referirse. Yo siempre hago la referencia a nuestra Cámara máxima, que es el Parlamento español, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, en donde se debate realmente no es en las comisiones del Parlamento, es en los plenos. El presidente del gobierno, donde va a debatir, expone sus argumentos y se tira 1 hora y media hablando, y la oposición tiene otro tanto para poder rechazar, rebatir, proponer, es en el Pleno, porque el Pleno es el foro de debate. Las comisiones no son foro de debate, porque además en este caso de aquí ni siquiera es como en las Cortes Generales, que son comisiones de trabajo. Aquí no tenemos comisiones de trabajo, solo tenemos comisiones informativas, que es para que el gobierno nos informe de lo que va a hacer. Entonces, en las comisiones informativas, que además, bueno, pues si comprobamos las citaciones veremos que están citadas con 1 hora de intervalo entre una y otra. La de Hacienda, por ejemplo, este mes la tenemos el día 22 a las 13 horas y las siguientes a las 14. Claro, si tiene 10 puntos una comisión informativa en 1 hora, no da tiempo más que a que nos informen a la oposición de lo que hay, lo cual es lógico. A mí me parece eso que está bien planteado, porque yo, a raíz de esa información y con los documentos que tengo, puedo preparar mi intervención en el Pleno. Pero yo tengo que discrepar del planteamiento del equipo de gobierno. El Pleno es para debatir, es el único sitio donde hay que debatir, porque es lo que el pueblo puede escuchar, es público, y por lo tanto la gente tiene acceso a escuchar los argumentos de gobierno y oposición y sacar sus propias conclusiones, en tanto que las comisiones informativas no son públicas, y por lo tanto, aunque nosotros estamos dispuestos a que los medios estuvieran presentes en las comisiones informativas, aunque no estuviera la transmisión televisiva, por eso que dicen que queremos salir en la televisión, que no es nuestro fin salir en la televisión, nuestro fin es ayudar al pueblo, en principio y con prioridad absoluta, pues pensamos que en las comisiones informativas también sería bueno que los medios tuvieran acceso para hacer su propia versión informativa de lo que allí acontece. Insisto, la comisión informativa es de consulta, de información y de propuesta del equipo de gobierno, y el Pleno es el lugar sagrado del debate, donde creo que debía de tratarse con más generosidad por parte del equipo de gobierno los tiempos concedidos para hacer la exposición, porque todos hemos comprobado que hay muchos puntos donde no hay ni siquiera exposición, porque estamos todos de acuerdo. Son cosas tan evidentes que no hay que gastar un minuto en debatirlas, porque todo el mundo entiende que son de necesidad general. Sin embargo, hay otros puntos más delicados donde yo creo que se debería de conceder generosamente tiempo, y de hecho tenemos ejemplos, porque en el Ayuntamiento de Manzanares el pleno de los presupuestos duró 2 días. ¿Por qué? Porque se tiraron 1 hora y media debatiendo solo el punto de los presupuestos. Entonces, a mí me parece que ese es un planteamiento bien hecho, aunque haya opiniones para todo. Creo que aquí debería el equipo de gobierno aceptar las sugerencias de ser generoso en ciertas cosas, y en otras, en la reunión de portavoces también se puede acordar que no va a haber debate en esos puntos. Por ejemplo, ya a priori se sabe o se puede estimar la duración del pleno. En fin, esto es nuestro criterio, que se cumpla, que nos lo acepte la sugerencia nuestro equipo de gobierno, pues nos parecería bien. Que no lo hace, está en su derecho, porque para eso tiene la confianza del pueblo. Y esto es un poco lo que yo quería comentar.
alguna preguntita, alguna sugerencia, algún otro tema. Yo he repasado los temas que a lo largo de la semana y, en fin, hay un comentario curioso. Por ejemplo, la visita del Defensor del Pueblo nos ha llamado la atención, pero no nos ha sorprendido lo que ha dicho. Dijo el Defensor del Pueblo que Valdepeñas solo había habido 70 quejas y que era un pueblo que se quejaba poco. Yo creo que se queja poco el pueblo español, no solo el pueblo de Valdepeñas, desgraciadamente, desgraciadamente. Y lo he podido comprobar cuando he ido con mis compañeros por otras ciudades que hemos estado el fin de semana del puente, iniciando una promoción de cara a las elecciones europeas para ver si podemos intentar presentar una candidatura. Y hemos visto el miedo que tiene la gente a hablar delante de una cámara. Simplemente eran charlas que hacíamos en la calle con la gente, y la gente tiene miedo a hablar por miedo, y tiene miedo porque teme las represalias posibles de los políticos, y esto a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque en una democracia no se puede dar eso. Entonces yo llegaba a pensar, claro, si la gente no es capaz de hablar en público y exponer su idea y su opinión y su queja, pues mucho menos lo va a hacer por escrito ante el Defensor del Pueblo. Entonces estas informaciones o estas estadísticas tienen doble lectura. Tienen la lectura favorable del lado político, pero tienen también la lectura triste del otro lado, que es el lado del ciudadano. Es decir, solo 70 quejas, ¿de verdad que no hay más que 70 quejas? ¿O es que los ciudadanos están en una situación de temor ante la reacción del político sobre su situación? Porque no hay que olvidarse, y esto me llamó mucho la atención, un ejemplo que he puesto en algunos sitios, una familia, un matrimonio joven, bueno, al menos una pareja joven con 2 niños, los 2 eran de la enseñanza, y estuvimos charlando un rato muy largo fuera de cámara, porque ellos no querían hablar delante de la cámara, porque un compañero suyo lo había hecho y había perdido el puesto de trabajo. Yo no digo más que el comentario que me hicieron, no sé si es verdad o es mentira, pero tampoco tenían por qué engañarnos, estábamos hablando tranquilamente, y ese era el motivo de que ellos, que estaban en el mismo centro de enseñanza, no se atrevieran a hablar. Había muchos más ciudadanos que no quisieron intervenir y, sin embargo, nos dieron la opinión fuera de cámara. A mí me preocupa esto porque la situación que estamos llegando, la crisis que nos está viniendo encima, para generar trabajo, para que la empresa tenga confianza, pues el ciudadano tiene que expresar cuál es su inquietud, cuál es su necesidad, y si no lo hace al menos con tranquilidad, pues es muy difícil que el político lo pueda escuchar. Entonces ahora mismo pues yo creo que hay una separación, una barrera muy grande entre lo que es el político que gobierna y el pueblo que sufre el gobierno. Lo veremos con el tiempo, quizá de aquí a 15 meses, como el Real Decreto obliga que al acabar las obras de esta inversión importante, si las empresas hagan una lista de quiénes han dado trabajo, de si han cogido a gente del paro o lo han hecho con su personal, porque no hay que olvidarse, las empresas tienen su personal. Entonces, no sé, estoy yo intrigado en ver la eficacia de estas medidas en ese sentido. Si la gente no explica al político lo que necesita o lo que quiere o a lo que aspira, es muy difícil que el político sepa qué medidas tomar, porque no solamente se trata de sacar dinero, pero en la necesidad del colectivo de parados que tengamos. Quizá en Valdepeñas es casi todo de la construcción, pero también hay otros profesionales que ahora mismo necesitarían un puesto de trabajo, y en las inversiones que se van a hacer, como decía al principio, yo creo que no se van a generar más puestos que lo de la obra en concreto. Y la obra en concreto al principio puede necesitar mucha gente que, insisto, no tienen por qué ser o no van a ser todos del paro, porque la empresa tiene sus encargados, sus responsables, una infraestructura humana que no va a tener que despedir para volverlas a coger del paro. Eso es absurdo. Entonces cogerá del paro el personal que le falte. ¿Cuánto le va a faltar? No lo sabemos. Ojalá les falte mucho y puedan cogerlo, pero no es sencillo eso. Entonces, insisto, al no haber ese diálogo que yo he hecho mucho en falta, y lo vemos porque tampoco tenemos aquí diálogo entre el gobierno y la oposición, lo fluido que debería de ser. Entonces, las medidas estas, ¿qué consecuencias tendrán? No lo sabemos y dudamos de su eficacia, nada más que creando puestos de trabajo durante 8 meses. Yo creo que es un gasto enorme y con poco futuro, con poco futuro en cuanto a creación de puestos de trabajo a largo plazo, permanentes, que es lo que tanto nos quejamos. Nos quejamos de la temporalidad, de que los puestos de trabajo los contratos de trabajo son de 6 meses, 9 meses, un año.
Si no vamos a inversiones que creen puestos de futuro, nunca vamos a acabar con la temporalidad.